Lo primero, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a conocidos y no conocidos. Tengo muchos los alumnos por ahí. Así que nada, gracias por aguantarme un día más los que lo hacéis habitualmente. Así que voy a compartir pantalla y cuento un poquito sobre mí primero. Muy poquito, porque si no, como he dicho, me enrollo muchísimo y y tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a ello. Nada, bueno, en cuanto a quién soy, a qué soy, actualmente soy Pipeline TD en el ranchito, este es mi puesto actual, docente en UTAD también, y luego en el pasado he sido desde FXTD, pasando por Houdini Technical Artists y pasando por Pipeline TD, como digo, que es mi puesto actual. Y algunos de los proyectos en los que trabajo en el pasado, pues aquí llevo sin actualizar la reel y la web de Hace un Porrón, pero bueno, estos son algunos de los últimos en los que tuve la suerte de participar, tanto videojuegos como en cine, así que como en Ratchet & Clank o Gotham Knights de juegos y en películas de este calibre. Y bueno, ahora mayoritariamente haciendo herramientas como digo, en el ranchito. Este workshop va dedicado sobre todo centrado en el workflow que seguimos cuando tenemos que hacer destrucción en este caso en cine. En videojuegos la cosa varía bastante, o sea que nos vamos a centrar en esta ocasión en cine. Y consideraciones sobre todo que hay que tener en cuenta a la hora de afrontar estos proyectos, que no son pocas y para que todo vaya según lo previsto. Voy a hacer primero la presentación, voy a enseñar la escena que tengo preparada, es una escena que tenía propia. Y después ya si queréis pasamos a un turno de preguntas para tenerlo, ir poniéndose en el chat cualquier duda que tengáis o queráis que luego aclaremos y cuando acabemos la presentación nos metemos para responder en el apartado de responder las preguntas. Nada, metiéndonos ya en el meollo, en lo importante. En cuanto a la presentación de este workflow de destrucción, lo más importante en destrucción sobre todo es ser organizado, yo creo que es la clave. Es una disciplina que requiere ser una persona bastante técnica, requiere tener conocimientos de varias áreas de Houdini, en este caso si es el software mayoritario que utilizamos para destrucción, hay otros que se podrían usar, pero bueno, yo creo que el estándar en la industria a día de hoy es Houdini. Y como digo, hay unas fases que yo me he encargado de resumir un poco a estas 7 en lo que yo considero que debería ser un workflow de destrucción lo adecuado para abordar casi cualquier proyecto. Y le vamos a ir desgranando un poquito sobre esa escena paso a paso y fase a fase. En una primera fase, tenemos una primera fase de preparación de la geometría que es clave. O sea, no es lo mismo modelar no es lo mismo modelar una geometría o en este caso un asset para ponerlo en la escena en que no vaya a ser destruido que un asset que vaya a ser destruido, un edificio, por ejemplo, o cualquier otro asset que vaya a ser destruido. Ya para empezar, la preparación es totalmente diferente. Es el departamento de modelado quien debería de afrontar esta tarea de modelar ese asset que va destinado a destrucción. Lógicamente se le debería dar la instrucción de que va a ser un asset que va a ir dedicado a destrucción y modelarlo en consecuencia. Consideraciones que hay que tener, que ahora veremos en la escena, para cómo tengo que ir pasando de aplicación. Sobre todo, la geometría tiene que tener grosor, es decir, no podemos, por ejemplo, si es una pared, nosotros cuando modelamos por ejemplo, para ponerlo en una escena, en un environment, no necesitas que esa geometría, que esa pared tenga grosor. Sin embargo, cuando hablamos de destrucción, esa pared debe de tener grosor. Debe tener grosor lo primero por cómo funcionan las simulaciones de Houdini por debajo, que necesita ese grosor para poder hacer las simulaciones de manera adecuada. Y por otro lado, porque siempre uno de los fallos más importantes cuando uno es más junior, intenta hacer destrucciones de este estilo, el problema que tiene es que no mete los suficientes elementos, cree que a lo mejor destruyendo una pared como te va a quedar ya de película y realmente necesitas por ejemplo, si una pared está compuesta en la realidad de una capa de concreto, de cemento, una capa de madera, una capa de ladrillo, todo eso forma lo que es una pared. Habría que modelar cada uno de esos elementos para poder tener una destrucción realista, tener esas capas que al final cuando eso rompa nos va a dar las distintas materiales y distintos tipos de complementos a esa destrucción que nos va a dar realismo. Esa es una de las fases más importantes a la hora de hacer una destrucción, la preparación de todas las layers que forman ese asset para poder ser fracturadas y que nos dé ese realismo. Entonces, esta preparación de la geometría, vamos a ir ya a la escena, que es donde voy a enseñar todo el proceso. Espera, que lo tengo aquí en Zoom. A ver, tengo aquí. Tengo que estar cambiando, lo malo que hay que estar cambiando de aplicación. A ver, ¿dónde lo tengo esto?
que Zoom me vuelve un poco loco a veces. Aquí. Vale, compartir y comparto la escena que es esta. Vale. Como digo, esta escena la tengo dividida en las diferentes fases. Esta es la primera fase en la que se hizo la preparación del asset para destrucción. El asset no venía para destruir en este caso. En el caso de una película o en el que contemos con un departamento de modelado, probablemente sean ellos en los que se encarguen, como digo, de modelar esos Hs preparados para ser destruidos, pero bueno, hay veces que si somos en casa nosotros, lógicamente lo tenemos que hacer nosotros, y si el estudio es muy pequeño puede ser que también te toque a ti hacer esos pequeños matices para que la geometría funcione bien en destrucción. En este caso, lo que se hizo básicamente, lo he extrapolado porque son muchas operaciones, desde dar grosor a ese, en este caso, edificio, ¿vale? Dar grosor a las paredes, unir, quitar intersecciones, que ahora lo vamos a ver, y todas esas fases que necesitaba el edificio para poder ser tratado, pues se llevaron a cabo mediante, sobre todo, utilizando polyfills, que lo que hace es, dentro de Houdini, cerrar la geometría que está abierta. Es una de las cosas que he dicho que hay que considerar, cerrar la geometría abierta. Bridge, que lo que hacen es unir geometrías que están separadas, unirlas para que estén cerradas y estén juntas. Y luego también aquí ya entre polyfills y bridge cubren casi todo lo que son los aspectos necesarios. Entonces, un poquito extrapolando eso, he preparado aquí un geometry donde muestro específicamente qué es lo necesario para llevar a cabo estas tareas. Lo primero, imaginemos que esto es la geometría que nosotros queremos romper. Imaginemos que esto es un edificio. Imaginemos que estas son las paredes. Lo primero que necesitaríamos sería que estas paredes no pueden ser una sola. Si quito lo que sería el tejado y el suelo para verlo mejor, esta pared no sería válida para destruir. Esto estaría muy bien, un edificio de fondo para que apareciese en la película como modelo habitual, pero para destruir no sería válido. Lo primero que necesitamos es dar grosor, por lo cual eso en este caso lo hacemos con un polystrip. Y esto es un ejemplo de la primera tarea que se ha llevado a cabo del edificio. Ir cogiendo cada parte, se itera con un for each, se va pasando por cada parte y se va destruyendo en este caso el modelo para que tenga grosor y poder meterlo bien en la simulación, y que en este caso Bullet, que es el sistema que utiliza Houdini por debajo en destrucciones para manejar estas situaciones, pueda tratar bien el modelo como digo, para simularlo. Por otro lado, otro aspecto muy importante, que en este caso no tiene una representación en la escena, pero que es muy, muy importante, es que la geometría no puede tener intersecciones de partida. Es decir, nosotros cuando damos al play en la simulación, cuando empezamos a simular, no puede haber intersecciones. Por ejemplo, si tuviese aquí una ventana o estas paredes estuviese una penetrando a la otra, saltaría directamente. Cuando íbamos a simular, la simulación no respondería bien y tendería a separar esos sujetos. Hay veces que se quedarán como unidos. En fin, el problema es que no va a simular ya bien de inicio, y antes de empezar habría que resolver todas esas intersecciones que pueden dificultar el proceso de simulación. Entonces, proceso de cerrar geometrías si una geometría está abierta, como digo, hay que cerrarla primero, que eso lo podemos hacer, por ejemplo, si nosotros tenemos esta geometría que estaría abierta, el polyfill que hemos dicho antes sería el encargado de cerrarla. Con eso tendríamos la geometría cerrada, y en caso de que esa geometría como una pared, de ejemplo de un edificio, necesite ser destruida también, necesitaríamos darle grosor para poder meterla en destrucción antes de empezar el proceso. Por otro lado, una parte súper importante es que las piezas, los assets, deberían estar modelados como si lo hiciésemos en la realidad. Por poner un ejemplo, en este caso lo que he hecho es crear esta especie de ventana. Nosotros, cuando modelásemos una ventana no destinada para ser destruida, podríamos hacer que estas piezas directamente no tuviese caras internas, es decir, esto fuese toda una sola geometría que está unida. En el caso de la destrucción, si nosotros queremos romper una ventana, por ejemplo, necesitaríamos que cada una de estas piezas fuesen maderas individuales o un trozo del marco de la madera independiente. Aquí, por ejemplo, cuando yo modelo, en este caso la ventana, yo puedo seleccionar cada parte de manera individual, y esta parte podría moverla, que es una pieza independiente, no forma parte todo de un modelo. Si no ponemos en este caso este facet, que lo que hace es unirla, nosotros intentamos mover de aquí y todo está unido, como podéis ver. Esto no sería válido para ser destruido por varios motivos. El primero, porque la fractura que nos va a generar no va a ser realista. Y por otro lado, es que hay herramientas, en este caso en Houdini,
que funcionan mirando el lado más largo y, por ejemplo, en el caso del patrón de la madera, tiene un patrón muy característico y si nosotros utilizamos esas herramientas para que localice el lado más largo, si este es el lado más largo, lo va a partir bien, lo va a partir en la dirección de la madera, quedando las vetas de la madera en la dirección correcta, pero estas de aquí las va a partir en transversal y no va a ser una fractura de madera correcta. Entonces, son dos motivos por los cuales hay que modelar estos assets de una manera como si estuviesen construidos en la realidad. Una madera realmente, una ventana, cuando nosotros la vemos en la realidad, realmente tenemos partes que están pegadas unas a las otras, pues aquí pasaría lo mismo. Necesitaríamos modelar cada una de las partes por separado, no modelarlas, sino que a la hora de llevarlas a la simulación sí que deberían estar separadas y cada una fuesen, como podéis ver aquí, piezas individuales. Si selecciono esta parte por aquí, si selecciono esta parte, tengo seleccionado uno que no es, si selecciono este, ahora no he quitado el facet, veis que si selecciono sin este nodo, que lo que me hacía era separar cada una de las partes, me selecciona toda la pieza, pero si la pongo, intento seleccionar, ahora sí que me selecciona lo que es una sola parte de esa geometría. Entonces, con eso se cumplen las tres, hay más, pero bueno, las más importantes quizá sean esas tres. Lo primero es el grosor de la geometría, como hemos dicho, no geometrías cerradas, 4, podríamos decir. No geometrías cerradas, o sea, no geometrías abiertas, pero no geometrías sin grosor, no intersecciones y piezas modeladas de la manera que probablemente nos las encontraríamos en la realidad para que la fractura sea realista y, por otro lado, para que las herramientas funcionen como tienen que funcionar, en este caso, por ejemplo, para romper la madera. Esa sería esa primera fase que nosotros nos encontraríamos a la hora de afrontar una destrucción. Como digo, una de las partes más importantes es ser organizados y esa primera fase es clave. Si nosotros partimos de una herramienta que no está preparada para ser destruida, ya podemos ser el mejor artista del mundo que no vamos a poder hacer una destrucción decente porque el solver no va a ser capaz de realizar los cálculos necesarios de la manera pertinente y, por otro lado, porque no va a tener el detalle que nosotros buscamos. Con lo cual, una fase muy importante que no nos podemos saltar y que nos va a ayudar a que todo luzca realista. Esa es la primera parte del proceso. Vamos a ir a otra vez a la diapositiva y seguimos avanzando en las distintas partes que tenemos. La segunda parte, la fase de... Esta es la primera parte, aquí el resumen. Ajuste de la geometría debe estar cerrada, como hemos dicho. Cada parte del modelo debe ser piezas individuales, que ya lo hemos dicho también en el ejemplo de la ventana. No intersecciones, esto es en el modelo. Y la escala. Perdonad, me he dejado la escala y es casi clave, ¿vale? Aparte pongo aquí la nota de la organización. La escala. La escala es, si nosotros tenemos un edificio que mide en la realidad 100 metros o 200 metros, habría que intentar que en este caso en el software, en este caso en Houdini, sea de 200 o 200 metros. Si no cumple con las medidas reales, hay veces que sí que se puede falsear en distintas situaciones, sobre todo en dos, cuando la geometría es muy pequeña o la geometría es muy grande, ¿vale? Hay veces que en esas situaciones quizás necesitamos escalar y no utilizar medidas totalmente reales, pero por defecto normalmente utilizaremos medidas reales. ¿Por qué utilizamos las medidas reales? Porque Houdini está hecho, en este caso, como digo, hablaré de Houdini todo el rato porque es donde llevamos a cabo el proceso. El Houdini está hecho trabaja en unidades reales, es decir, la gravedad trabaja en metros por segundo, concretamente en 9,8 metros por segundo. Y si nosotros tenemos un objeto que, por ejemplo, viene modelado de malla y malla es en centímetros, Houdini es en metros, y ese modelo nos mide a nosotros, en vez de 300 metros, nos mide 300 centímetros o al revés, es muchísimo más grande, o mide 3000 metros, ¿vale? Lo que nos va a pasar es que las físicas no van a funcionar, las cosas van a flotar, no van a caer como deberían, con lo cual la escala, junto con todas las otras partes de esta primera fase, es clave. Quizá una de las más claves, bueno, la verdad es que todas son muy claves y la escala no es menos importante que el resto, sino igual de importante que el resto. Escala no real, simulación que nos va a costar que nos quede realista. Entonces, y es de hecho una de las cosas que normalmente se ven más fallos cuando uno ve una escena, lo que más canta muchas veces es que la escala de la escena no es real. Y pongo aquí una pequeña rondita en rojo de organización, organización, organización. Y aquí estos ejemplos que he puesto en rojo también os los he mostrado ya. Os he mostrado antes los ejemplos que la diapositiva, pero bueno, ahora ya iremos mirando primero las diapositivas. Entonces, bueno, con esto acabaríamos esa primera fase tan importante.
La segunda fase. La segunda fase es ya, una vez que tenemos los modelos preparados para ser fracturados, con todas las consideraciones que hemos visto en el apartado anterior, ya es la fractura de la geometría. Para fracturar la geometría podemos tener una etapa de prefractura en la que nos da tiempo, una etapa de prefractura, me refiero, antes de afrontar ya el proyecto de fractura, dedicamos un tiempo a hacer assets para destruir. Houdini tiene sus propios assets, pero a veces tiene las limitaciones de que son muy lentos, muy lentos, y no se puede afrontar un proyecto de destrucción de incluso miles de piezas con esas herramientas porque enlentece mucho el proceso, con lo cual tendríamos que hacer nuestras propias herramientas en una preetapa del show que se vaya a hacer. Pero otras veces sí que se podrán utilizar herramientas de Houdini. Ahora os mostraré un ejemplo de una herramienta hecha en Houdini, por ejemplo, para romper cristal, de las muchas que tengo elaboradas. Luego, aparte de estas tools de destrucción que nosotros hagamos, tenemos que separar las distintas partes eso depende cómo te organices, pero normalmente separar los distintos assets por materiales es clave. Por ejemplo, por un lado separaremos el cemento, por otro lado separaremos el cristal, por otro lado separaremos la madera, por otro lado separaremos el metal, y esos grupos de diferentes materiales haremos la destrucción pertinente a ese tipo de material. El cemento parte de una madera, como digo, el cristal de otra, la madera de otra y el metal dobla de otra madera. Con lo cual, separarlo siempre nos va a dar una organización de qué tenemos o qué tipo de fractura tengo que hacer en cada caso. Luego, por otro lado, tendré que definir el área activa. No podemos tener en este caso, todo el asset que vamos a destruir activo desde el principio, porque si tenemos miles de piezas, activar todo de golpe, eso se puede convertir en algo insimulable. Entonces, según se vaya activando, se vaya acercando ese elemento que rompa nuestro edificio o cuando se produzca, en qué zona se va a activar, es cuando definiremos un área que tiene que estar activa. Por otro lado, tenemos que definir en la fractura cuántas piezas vamos a necesitar. Crear una geometría high-res, en este caso que será la que nosotros luego veamos en el render, con ese desplazamiento que nos dé ese detalle, el concrete con ese detalle en los ejes, o la madera, que se vean esas vetas de la madera. Y, por ejemplo, el cristal, también esos detalles en el cristal. Y por otro lado tendremos un proxy, que será el que simularemos. Nosotros nunca simularemos geometría high-res, sería un gasto de recursos bastante grande y innecesario. Y por otro lado, antes de también meternos en la fractura, en la fase de simulación, todo esto es en la fase de fractura, crearemos lo que se conoce como clusters, ¿vale? El clustering, que también mostraré un ejemplo ahora, es donde nosotros unimos distintas piezas para que todas juntas se comporten como una sola pieza. Es súper importante crear piezas fracturas que unas tengan un tamaño, otras tengan otro tamaño, para que dé realismo. Si todas al final, todas las piezas, cuando uno lo ve en la pantalla, tienen el mismo tamaño, al final algo no va a salir bien, no va a lucir realista. Cuando una cosa aparte puede partir en cientos de tamaños diferentes y habría que considerar eso formando clústeres, como digo, trozos de piezas que se quedan unidas, trozos más pequeños, trozos que se parten más, y todo eso lo logramos mediante el clustering de las piezas que nosotros fracturamos. Metiéndonos ya en la escena de nuevo, vamos a la escena, que es esta, si no me equivoco. Sí. Vale. Custom Tools, perdonad. En cuanto a la etapa de Custom Tools, en la que nosotros elaboramos nuestras herramientas propias para romper, por ejemplo, en este caso, lo que simularía un cristal, nosotros podríamos poner en Houdini, tenemos una herramienta que se llama RBD Material Fracture. Todas estas herramientas han surgido sobre todo para facilitar la transición de gente o el comienzo de gente que no ha utilizado nunca Houdini para poder empezar a usarlo. En este caso es muy intuitivo porque te deja romper un asset en función de su material, puedes decirle que esto es cristal, por ejemplo. El problema, como ya podéis ver, sin hacer absolutamente nada, es que su velocidad es bastante lenta, ¿vale? Sí que nos da una destrucción que puede ser creíble de cristal, en la que nosotros tenemos, pues bueno, un punto de impacto y se nos crea esas roturas radiales que sí que simulan ese comportamiento que nos daría el cristal a romperse, pero el inconveniente que tiene es que su tiempo de cálculo es muy lento. Entonces, siempre podemos recurrir a herramientas propias de fractura, como esta Glass Fracture Tool. Es una herramienta, es un HDA hecho en este caso por el TD o por el FXTD que se encargue de esa tarea, o por el propio artista si tiene la técnica necesaria, en el que nosotros podemos definir el número de puntos de impacto también, un noise que se aplique a cada una de esas piezas para dar realismo. Podemos poner un solo punto de impacto, en este caso está aquí abajo,
si hacemos este Explode View, pues podemos ver que también tenemos un punto de impacto aquí abajo, tenemos también esas fracturas radiales y además tenemos una fractura no también radial, pero no tan previsible como la que nos da el RBD Material Fracture y, como podéis ver, muchísimo más ágil de calcular que el propio RBD Material Fracture. Entonces, esto estaría dentro de la etapa de fractura, donde utilizamos nuestras propias herramientas para fracturar este cristal, herramientas personalizadas de madera, herramientas personalizadas para romper cemento, que, como digo, son mucho más eficientes que las que nos proporciona el propio software y además son mucho más custom. Realmente esto no es más que una HDA que ellos han considerado con lo básico para que tú puedas utilizar de out of the box, según sale de Houdini de la caja, pero en este caso las herramientas personalizadas siempre ofrecen esas ventajas. Eso es en cuanto a la elaboración de herramientas propias y uso de herramientas propias para la etapa de fractura. Luego, por otro lado, tenemos la etapa de, como digo, de clustering. Una vez que tenemos las piezas, en este caso no lo tengo vacío, no sé si es porque lo borré al final. Si nosotros tenemos en este caso una caja que vamos a romper de una manera muy sencillita, con un simple Voronoi, que es un estándar que se ha utilizado mucho tiempo en destrucción. Vamos a dar un volumen interno para que tengamos piezas también internas, algo muy rápido. Vale. Vamos a poner menos piezas para que vaya ágil y vamos a ponerle un Voronoi, como digo, que es el nodo más básico para fracturar geometría que tiene Houdini. Vale. Si nosotros miramos estas piezas, él lo que hace por debajo es, una vez que coge cada punto y donde genera cada punto, crea una pieza. Eso es la base de la fractura de tipo Voronoi. Si nosotros hacemos un Explode View, aquí podemos ver esas distintas piezas. Si nosotros simulásemos esto, y sería esto y fuese, por ejemplo, una pared o cualquier otro asset que saliese volando, en este caso, cuando veamos todas las piezas volando del mismo tamaño, pues va a radicar en que no va a tener nada de realismo. Para eso es tan importante la etapa de clustering. La etapa de clustering, antes era el propio Voronoi el que hacía esa etapa de clustering en versiones anteriores, cosa que no tenía sentido porque el clustering realmente va a ser una etapa posterior. Una vez que nosotros fracturemos ya la geometría, podemos ajustar el clúster post-caché. Es decir, nosotros fracturaríamos, guardaríamos el caché de nuestras piezas fracturadas si son 10.000 por 10.000 y después haríamos el proceso de clustering en el cual, por ejemplo, tenemos un nodo que se llama RBD Cluster que podemos utilizar para esa labor de establecer esos clústeres. Si miramos ahora las piezas que se crean según hacemos el clúster, veis que tenemos, si aumentamos esta escala de las piezas, veis que tenemos ahora piezas más pequeñas, piezas más grandes aquí, 3 trozos grandes y trozos más pequeños. Eso depende en este caso, él utiliza un ruido para crear esas piezas. Podríamos variar ese tamaño y tener distintas piezas ahora de distinto tamaño para que nos dé mucho más realismo. Cuando esto saliese volando, pues ahora tendríamos unas piezas más grandes, otras más pequeñas y todo eso contribuye a otra capa más de realismo. Al final son muchas capas las que suman y nos da realismo a esa destrucción. Entonces, etapa clave ese clustering, siempre también en la etapa de fractura, donde con eso ya terminaríamos la etapa de fractura. Un poco, voy a compartir ahora de nuevo la diapositiva, un poco resumiendo todo este proceso. Como hemos dicho, primero la elaboración de esas herramientas de fractura, donde nosotros estableceríamos herramientas por distintos materiales, separar todas esas piezas de nuestro, en este caso de nuestra simulación, de nuestro objeto a romper en distintas partes que tiene según el material que tengan, definir una área activa, que lo veremos también en la escena, definir cuántas piezas queremos, la geometría high-res, low proxy y clustering, y con eso ya tendríamos nuestra segunda etapa de fractura de la geometría. Vamos a ver esa etapa también ya en la propia escena, no en nodos separados, sino en la propia escena. ¿Veis? Aquí es lo que hablo con organización. Esta escena no está organizada así por el workshop, ni mucho menos, ya estaba así organizada de antes, donde yo, por un lado, me creo mis propios POSIT que trae Houdini, donde yo, cada parte, la parte roja es todo cemento, la parte gris es cristal, la parte azul es metal y la parte morada es también cemento, pero en otra parte del edificio. Y aquí tendríamos una base, pero en este caso es para la colisión. Son las distintas partes, distintos tipos de materiales que yo me encuentro en ese edificio y los que he separado previamente para la fractura. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas partes, en este caso es la parte de arriba del edificio. Si nosotros miramos este caso no es el edificio, es el área donde se va a producir la explosión. El área activa, por decirlo de alguna manera, el que decía antes, ese es el área del edificio que va a ser afectado. En este caso tengo aquí la parte superior separada, esa es la parte que va a ser destruida del edificio, la separo, en este caso pongo distintas piezas en función de la distancia de la explosión, aquí establezco un área
donde se produce la explosión, que es aquí, concretamente si lo ponemos el template aquí, veo que esa es la zona de la explosión, lo que hago dentro de un BOP, sin meterme en detalles técnicos, calculo la distancia al centro neurálgico de la explosión y según nos alejamos de la explosión, cada vez la fuerza cada vez las piezas va a haber menos piezas. Eso concentra la mayoría de las piezas en el punto donde se produce la explosión más grande. Y según nos alejamos, cada vez hay menos piezas. Entonces, por eso defino un área activa, que aparte me va a servir luego para activarlas, pero por otro lado también defino cuántas piezas quiero en función de la distancia al centro de este área donde se va a producir la explosión. Aquí tengo otra, en este caso, más piezas que le meto de manera general. Agrupo el área activa. Veis que este es el área que va a ser afectado al edificio. Ahí el edificio llega hasta aquí abajo y va más arriba, pero sin embargo esta es la única zona donde voy a tener explosiones y que va a ser activa. Entonces defino esa área activa y aíslo solo aquellas piezas que estén dentro del área que va a estar activa. Este es el proceso ya de fractura, en este caso he utilizado el Material Fracture, pero tengo en este caso nodos preparados para romper, personalizados para romper concrete. He utilizado en este caso los estándar y aquí lo que hago es cachear esa fractura previo al clúster. Como podéis ver, tenemos un nodo, el RBD-IO, que lo que nos permite es guardar. Aquí tenemos las tres partes, tenemos por un lado las piezas high-res, ¿vale? Eso es lo que hemos hablado de piezas high-res, que como podéis ver tiene detalle interior y tiene edge detail, es decir, detalle en los bordes. Y por otro lado tenemos la geometría proxy, que es la que se simula, que esta geometría no tiene, como podéis ver, ninguna resolución ni en los bordes ni en el interior. Eso es lo que simulamos y esta es la que luego renderizaremos, la geometría high-res y la geometría low-res. Y por otro lado aquí tenemos lo que se conocen como constraint, que en este caso no se están usando porque las elaboro por separado, pero que ahora hablaremos de ellas, son las que se encargan de mantener esas piezas unidas para dar la rotura del material realista. ¿Vale? En este caso, como digo, esta es la fase de fractura, hacemos las piezas, hacemos los clústeres y después de hacer el clúster vemos que hay piezas que están unidas y si no lo hacemos, vemos que todas las piezas están totalmente separadas. ¿Vale? Ese es el proceso de clustering, como hemos hablado en ese nodo separado, en donde después de fracturar y cachear, hacemos el clustering para poder tener distintos tamaños. El proceso se repite, por eso hay que ser muy organizado, porque realmente cogemos distintas partes del edificio, en este caso cogemos otra parte del edificio, la parte superior, hacemos el mismo proceso, igual, exactamente igual, la distancia a ese núcleo de la explosión, más o menos piezas, fracturamos, cacheamos, clustering. Y todo este proceso se repite con todas las partes de cemento que tenemos en el edificio. Aislamos el cristal, lo tenemos aquí, son piezas de cristal. El proceso más o menos es el mismo, tenemos un centro de la explosión, también hacemos el scatter, área activa y partimos. En este caso, para enviar el cristal, para no complicarme la vida, utilizo un simple Voronoi, sobre todo porque también la distancia de la cámara siempre es clave. En este caso la distancia de la cámara era bastante lejano y no merece la pena meterse en herramientas más caras. Depende siempre del tiro de cámara, las cosas que hagamos siempre van a depender del tiro de cámara. En este caso, como la cámara estaba bastante lejana, no era necesario ni utilizar un RBD Material Fracture y ni siquiera utilizar la tool personalizada de rotura de cristal porque es más cara de utilizar y no merecía la pena, porque a esa distancia la cámara concretamente la encontramos aquí y no era necesario. Como podéis ver, no se aprecia prácticamente el cristal y utilizar herramientas más complejas y más caras no suponía un beneficio porque el ojo humano no era capaz de distinguir esas piezas. Con lo cual, primero partimos con un simple Voronoi, que ya me da una rotura tipo cristal, y luego de nuevo clustering para hacer piezas más juntas, unidas como con el proceso del concrete. Y luego ya, bueno, asignado del material y fractura de nuevo del elemento de cristal. Aquí tenemos el caso del metal, en este caso igual se podría hacer con un Voronoi si el metal se fracturase, si no quizás habría que jugar con las constraint para que hagan una doblez tipo metal, hablaremos de ello ahora cuando vemos las constraint. Y por último tengo otra base de concrete para romper y aquí una base que lo único que hace es establecerse como colisión para cuando el edificio caiga. Entonces, con esta parte, con toda esta zona de aquí, habríamos terminado la fase de fractura en la que tenemos los distintos materiales con los distintos tipos de fractura dependiendo de cada material. Todo muy organizado y como veis el proceso es repetitivo. Podríamos incluso crear un subnetwork, un asset para cada uno de estos tipos de fractura para tener la red un poquito, en este caso la network, un poquito más organizada, pero en este caso lo he repetido varias veces para que se vea el proceso. Y esa sería, como digo, la segunda fase ya de fractura de la geometría. Vamos a seguir evolucionando. Vamos a la siguiente. Una vez acabada esta fase de fractura, pasaríamos a la siguiente. La siguiente fase es la preparación de las constraint. Si nosotros fracturamos pero no tenemos constraint, en este caso, el resultado sería una fractura no realista, al fin y al cabo. Lo más importante
junto con romper el material con el tipo de, en función del tipo de material que, romper el asset en función del tipo de material que tenga, junto con eso, la segunda parte más importante para que un material rompa realista es las constraints, ¿vale? Porque si nosotros tenemos una geometría que ya la tengo yo fracturada como madera, que es la primera parte clave, pero luego las constraints hacen que esa madera no se comporte como si fuese madera, es decir, con un pequeño bending, doblez de la madera previo a su fractura, entonces radicaría en que no íbamos a tener un resultado realista de la simulación, por mucho que la fracturemos como madera, las constraints es clave. ¿Qué son las constraints? Las constraints son las uniones que tenemos entre las distintas piezas. Nosotros cuando tenemos madera y la prefracturamos, esa madera, necesitamos que se unan esas piezas para que se mantengan unidas durante la simulación y solo después del impacto del objeto, de la explosión o de lo que sea que vaya a romper esa geometría, es cuando se va a fracturar como debería fracturarse. Como pongo en la diapositiva, la fase clave, esta fase es clave, dicta el comportamiento de nuestra simulación. Aquí establecemos las conexiones entre las distintas piezas, así como sus propiedades y tipos. Como digo, depende de qué tipo de objeto tengamos. La madera, por ejemplo, puede tener un tipo de constraint tipo con constraint. No me voy a meter en detalle en qué son cada tipo de constraint. Lo único que las constraints de tipo, por ejemplo, hard, soft y cone son tipos de constraint que solo se rompen cuando nosotros se lo digamos. Nosotros en la simulación le diremos cuándo se tienen que partir, y las constraints de tipo glue se parten por impacto. Cuando un objeto choca contra otro objeto, se produce un impacto y depende de la fuerza de esa constraint, el objeto se partirá, en este caso la constraint se partirá o no se partirá. Entonces, depende de qué necesitemos, crearemos una glue constraint o una hard constraint, una soft constraint, que lo que te permite es también hacer una especie de muelle, un poco que sea como elástico. Entonces, esa será la segunda cosa a considerar, aparte de tipo de fractura que queremos, tipo de constraint que nosotros necesitamos. En este caso, voy a enseñaros otra escena aislada. Voy a compartir. Tengo otra escena aislada. Que ¿dónde la tengo? Que no la tengo. A ver, ¿dónde está esa escena aislada? Vale, aquí está. Vamos a ver, compartir. Bueno, vamos a ver primero la de la escena final y ahora vemos la de la escena que tengo aislada. Vale, las constraints. Nosotros, una vez fracturada, ya tenemos aquí cada una de las piezas, los proxies, ¿vale? Estos son los proxies del edificio que hemos fracturado previamente en función del tipo de material. Estas son las piezas y lo que necesitamos es establecer esas constraints. Hay varias maneras de generar las constraints, la podemos hacer también de manera manual. En este caso, para seguir un poquito el workflow que propone SetFX para hacer este tipo de operaciones, utilice el RBD Constraint From Rules, que lo que hace en este caso es crearnos una constraint de tipo glue, es decir, tipo como pegamento, en el que cuando sufran un impacto esas constraints se van a romper. Aquí ya están cacheadas esas constraints, las podéis ver, son uniones entre las distintas piezas, y al igual que tenemos clustering entre las piezas fracturadas, también tenemos un glue cluster que hace que las constraints también tengan ciertas propiedades dependiendo si están esas piezas dentro de un clúster o no lo están. Es decir, en este caso tenemos una fuerza del clúster intraclúster, es decir, todas las piezas que están dentro de este clúster tendrán una dureza, tienden más tendencia a separarse, a romperse, o menos tendencia a romperse, que eso nos lo da una strength, o uniones entre los distintos clústeres que pueden ser más débiles para que las uniones entre clústeres se partan más fácilmente. De hecho, este glue cluster, como podéis ver, nos da una internal constraint y una cluster to cluster constraint. La internal es la que tenemos dentro del propio clúster, esa fuerza entre las propias piezas interiores, y cluster to cluster es entre los distintos clústeres. Eso hace que también nos dé más realismo y no solo podamos crear clúster de piezas, sino clúster de constraint, que por un lado es mucho mejor para mi gusto crear clúster de constraint que clúster de geometría, porque los clústeres de geometría el problema que tienen es que nos puede generar muchas superficies cóncavas que no nos interesan a la hora de simular, por cómo trata, en este caso, Bullet Solver, que es el solver que utiliza Houdini por debajo para estas cosas, la geometría cóncava. Entonces, es mejor si podemos recurrir a constraints en este caso, clústeres de constraints. Aquí randomizamos un poquito la fuerza con una simple expresión. Aquí creamos un noise en el que depende qué zona será más fuerte o más floja también. Todo esto lo que hace es randomizar la fuerza para que no sean iguales. La randomización al final es clave, en el que no todas las piezas responden igual, sino unas zonas responden de una manera, otras zonas responden de otra manera. Entonces la randomización siempre es paso clave también en el paso de la fractura y en el paso de elaborar las constraints. El proceso de elaboración del constraint también es repetitivo. Hacemos lo mismo una y otra vez, en el que tenemos las distintas constraints del glass. Luego tenemos también que establecer constraint entre cada uno de los elementos, no solo entre ellos. Es decir, el cristal se tiene que unir al cemento, porque si no se caerían al simular.
Entonces, tenemos que establecer constraint entre los propios elementos, pero también constraint de unos con unos elementos con otros elementos. Toda esta fase es de elaboración de las constraint. Seguimos aquí con más constraint, hard constraint. Las hard constraint, a diferencia de las glue constraint, no rompen por impacto, sino nosotros decidimos cuándo rompen. Y por otro lado, ya al final tengo el metal y por otro lado tengo, perdonad, aquí, tengo una zona donde hago debugueo de esas constraints. Es decir, lo que me hago es me traigo esas constraints desde la simulación, que eso es muy importante, me traigo las constraints y lo que hago es visualizar a ver su comportamiento. Si pongo aquí este área activa, a ver si esto calcula. Vamos a dejarle aquí un solo frame. Ahí están los puntos. Aquí. Vamos a ponerlo por ahí adelante, por ejemplo. A ver si esto carga. Donde podemos ver el comportamiento de las constraints para debuguear posibles fallos, ves cómo se comportan, etcétera. También es un paso importante tener toda esa información fuera de la simulación para poder traquearlo y ver muy bien qué es lo que está sucediendo. No sé si va a tardar mucho en calcular. Vamos a darle un poquito más atrás, a ver si se ve. Está cacheado, pero tengo esto concretamente, esta parte no está cacheada. De hecho, voy a poner solo una parte, esta parte, por ejemplo. Ahora se me ha bugueado todo esto. Vamos a darle ahí. Hasta aquí. Ahí, por ejemplo. Y vamos a ponerlo un poquito para adelante para ver si podemos ver alguna constraint. Aquí yo creo que sí que vamos a poder verla. Pero bueno, básicamente es eso, un área donde yo debugueo las constraints, las saco y miro su comportamiento desde fuera de la simulación. Todo lo que es esperar, por eso está todo precacheado. Para que todavía ni siquiera las tengo todavía. Como no está activa en ese frame, está activo creo a partir del 20 y tantos, no, todavía no sé. Pero bueno, es ese área en el que yo traqueo esas constraints. De esta zona yo creo que nada más. Aquí ya tendríamos nuestras constraints listas. Aquí lo único que hago es también empaquetar nuestra geometría. Lo que hace Houdini cuando tenemos ya nuestras piezas preparadas, fracturadas y tenemos esas constraints elaboradas, una de las fases es el empaquetamiento, ¿vale? El empaquetamiento lo que hace es hacer que cada una de esas piezas que está constituida por muchos puntos, en este caso por bastante geometría, empaquetamos para que cada pieza sea representada por un solo punto en el centro de esa geometría. Eso hace que sea muy, muy eficiente de calcular en este caso, las simulaciones de destrucción, porque donde tendría que simular, si tenemos 5.000 piezas y cada una tiene 8 puntos, pues tendríamos 40.000. Y entonces, si nosotros empaquetamos, cada una de las piezas solo es representada por un punto, con lo cual eso hace que sea muy eficiente de calcular. Entonces, con eso acabaríamos la fase de constraints, que es clave a la hora de simular y de que no esté un comportamiento realista. Vamos a ver si me deja ahora, porque antes no veía. Esta es. Aquí tenéis, he hecho un pequeña escena ejemplo donde podéis ver los distintos tipos de constraint. Aquí tenemos una simulación en la que tenemos un cristal, una madera y un cemento y que al partir no tiene constraint, como podéis ver. Todo se rompe tal cual y no tiene ningún tipo de unión. Y aquí podéis ver una simulación con una constraint hard en el que antes de romperse dobla. Lo que me provoca, fijaos como aquí se dobla y después de que las constraints se pueden partir por distancia, por otros atributos como torque o ángulo, que lo que hacen es, depende de la torsión que sufre esa constraint o depende de la distancia, porque la constraint se estira, es como una cuerda que cuando golpea algo se estira, depende de la presión, al final acaba rompiendo. Entonces, esto es lo que da realismo. Si tienes un trozo de cemento que se va a partir y quieres que se comporte realmente como un trozo de cemento, que tiene en su interior esas piezas de madera, de ladrillo, y al fin y al cabo, antes de romperse, sufre un pequeño bending de esa geometría, un pequeño doblez de esa geometría, es necesario recurrir a constraints más complejas que una simple glue constraint, que lo único que nos hace es darnos un comportamiento de geometría fracturada, pero sin ningún tipo de realismo, en el que todas las piezas salen volando de manera no natural, que no ocurriría en la realidad. Esa es la diferencia de utilizar las constraints adecuadas o constraints no adecuadas en una simulación cuando hacemos una simulación de destrucción. Parte importantísima, como podéis ver en este simple ejemplo, y cómo nos da tanto realismo el utilizar unas constraints adecuadas para cada situación. Esa sería otra fase más de las etapas de fractura. Vamos a la siguiente, que nos quedamos sin tiempo. Vale. Entonces, bueno, vemos que tenemos varios tiempos de constraint, ya hemos acabado con esta fase, perfecto, y vamos a la siguiente, la etapa de simulación. La etapa de simulación
He puesto aquí una etapa presimulación en la que yo elaboré varias explosiones de que van a tener lugar en el edificio. Luego lo veremos en dos vídeos que tengo separados. Pero en este caso, esta etapa de la presimulación, hago unos puntos donde van a ocurrir esas explosiones y en función de esos puntos lo que voy a hacer es romper esas constraints y crear una fuerza que las lance volando hacia afuera, pues como ocurriría con una detonación en esas zonas. Simulaciones a tener en cuenta en las simulaciones. Que yo considero que hay que tener en cuenta. Esto no hay nada establecido, o sea, no hay ningún sitio donde se pueda leer todas estas consideraciones, pero sí son cosas que a mí me han servido con la experiencia a la hora de hacer una simulación con garantías y que nada falle. Lo primero, una tendencia muy grande es cuando uno simula, sobre todo cuando está empezando y quiere simular, por ejemplo, una casa que se cae, mete todo junto en la simulación y le da el play, ¿vale? Eso no funciona. O sea, realmente lo que hay que hacer es meter parte por parte. Si tienes lo que son las paredes, las metes, simulas, ves que eso se rompe bien. Si se rompe bien, pasas a la siguiente zona. El tejado, metes el tejado, simulas, ves que el tejado se simula bien, pasas a la siguiente zona. Entonces, paso a paso, ir viendo que todas las fracturas que tú has hecho no tienen intersecciones, no tienen problemas entre sí, la escala funciona bien, todas esas no tienen ningún tipo de problema. Vamos simulando parte por parte. Una vez que hemos acabado cada parte, pasamos a la siguiente. Esa es una de las cosas más importantes que hay que seguir para saber lo primero que falla. Si tú metes todo en la simulación, tejado, puertas, ventanas y todo lo que se tiene que fracturar junto y des al play y algo falla, no sabes qué falla. Por lo cual, el ir haciendo paso a paso cada una de las partes es clave. Simular todas. Lo siguiente que yo considero que hay que hacer es simular todas las piezas juntas sin constraint. ¿Por qué sin constraint? Porque puede ser que, como digo, vemos si hay un problema de intersección o si hay algún fallo previo a las constraints, porque cuando nosotros tenemos una simulación, la simulación ya empieza a complicarse, puede ser que el fallo sea consecuencia de que hay intersecciones o de las propias piezas, o puede que sea de las constraints. Si nosotros ya de entrada metemos la simulación, metemos todas las piezas y metemos las uniones, metemos las constraints y damos al play, lo que va a ocurrir es que no sabemos si falla por las constraints o si falla por las piezas. Entonces, primero metemos todo sin constraint y luego ya, cuando ya hemos terminado de probar cada parte individualmente, metemos todas juntas, ya todas juntas, no individualmente, todas juntas, pero sin constraint. Y la siguiente fase, ahí se metemos todas las piezas más las constraint. Pero aquí yo considero también muy importante una fase que es meter las constraint con una fuerza de -1. ¿Qué es esto de las constraint con una fuerza de -1? Cuando las constraint tienen una fuerza de -1, las constraint no se rompe, ¿vale? Entonces, nosotros si metemos las piezas, metemos las constraint con una fuerza de -1, damos al play y vemos que, por ejemplo, si es una casa, la casa todavía hay zonas donde se rompen y se caen, en ese caso no es que las constraints sean flojas, no es que no tengan la fuerza suficiente, sino que no tenemos las suficientes uniones de constraint, porque como son uniones entre piezas y esas uniones se hacen por distancia, muchas veces en algunas piezas se quedan sin unión. Y la única manera de ver si esas piezas tienen unión o no tienen unión es creando una fuerza de -1 y ver si algo se rompe. Si algo se rompe con una fuerza de -1, quiere decir que esa pieza que se ha roto no está unida a nada. Si está unida, no se va a romper. Entonces, considero esta fase de poner todas las constraints a -1 una fase primordial a la hora de saber si hay algún fallo en esas constraints de uniones a otras constraints y todo está correcto. Entonces, esa sería la tercera fase. Y por último, ya simular piezas, constraint y fuerza que quieras crear en esas constraints. Entonces, esta fase de simulación de 4 partes que he creado, yo considero que es clave a la hora de hacer una simulación de destrucción de manera ordenada y evitar errores, y si aparecen, ver dónde. El hecho de simular cada pieza por separado, luego todas juntas sin constraint, luego con constraint con una fuerza de -1 para saber si hay faltas de unión y por último establecer piezas constraint con una fuerza normal. Luego ya por último definir las condiciones de rotura de las constraint. Esto no es más que decir a nosotros en la simulación cuándo se van a romper cada una de esas constraint. Vamos de nuevo en este caso a la escena y luego seguimos con la quinta fase. Volvemos a la escena. Y aquí, una vez que tenemos ya constraint, tenemos fracturas, nos vamos a la simulación. Voy a ponerlo en modo manual para que esto no cargue, no haga ningún tipo de cálculo. Me meto aquí dentro. Aquí es donde traemos los distintos tipos de constraint, las glue constraint, las hard constraint, distintos tipos del metal, ¿vale? Distintos tipos de constraint con, esos son los tipos, fuerzas a 1 porque se multiplica lo que tengamos fuera, no nos interesa. Establecemos un límite a la velocidad, establecemos... Este es para como un drag, que se llama, para frenar las piezas a partir de cierta posición. Y luego con subsolvers vamos
decidiendo cuándo esas piezas, esas constraints, esas uniones se van a romper en función de distancia, en función de giro, en función de un montón de atributos que tenemos que tener en cuenta antes de que se parta una constraint, y así hacemos que nuestra destrucción en este caso sea totalmente art directable o totalmente dirigible artísticamente, que es lo que se persigue cuando trabajamos en una película, es que eso sea lo más realista posible. Una vez con esto ya tendríamos la simulación. Vamos a ver, para hacer una pequeña pausa, es un ejemplo de todas estas fases antes de meternos en los elementos secundarios. Voy a compartir, os voy a compartir escenas de cada una de estas fases. Uso compartido. Voy a coger C. Ahí está. Aquí podéis ver, en este caso, la distribución principal, en el que nosotros ya tenemos partida cada zona, constraint de cada zona, y fijaos cómo en esta zona donde hay metal, cómo dobla esa parte. Fijaos los distintos clústeres, tenemos piezas de distinto tamaño, piezas más pequeñas, piezas más grandes, piezas que salen volando más, depende de la explosión que la ha pillado. Mirad cómo se dobla el edificio en esta parte de aquí cómo se dilata, ¿vale? Cómo se dilataría el edificio. Todo eso, mirar esa parte que se cae todo, mirar cómo cuelga esa parte toda junta. Todas esas consideraciones que he dicho de tener en cuenta para dar un resultado realista. Todo esto al final radica en el resultado muy realista y que nos dé todas esas diferencias y todas esas constraints, tamaños, doblez de los materiales, nos da ese resultado tan realista. Luego ya, aparte de esta primera fase, aquí no hay nada, solo son los primeros elementos. Siempre que queremos mucho realismo, realmente vamos a necesitar distintas layers. Vamos a necesitar una layer de debris, es decir, de piezas complementarias que nos den todavía más realismo, de humo, etcétera. Y eso ya vendría en una fase posterior, que es la que veremos a continuación, después de esta fase de destrucción, donde se ve ese realismo gracias a todo lo que hemos hablado. Podemos pasar, como cuelgan algunas cosas debido a esas uniones, al final nos da un resultado muy bueno. Vamos a ver la siguiente fase. Perdón, que he compartido, se ha parado de compartir. Es este, creo. Compartir. A ver, ¿es la correcta? Compartir. Sí, es la correcta. De acuerdo. Vale. Entonces, en este caso, vamos a seguir. No, voy a compartir la diapositiva de nuevo. Ahí está. Compartir. La quinta fase. La quinta fase, cuando ya hemos acabado en este caso de simular, sería la fase de limpieza de atributos y grupos, donde nosotros todas aquellas cosas que ya no vayamos a utilizar las podemos borrar. Si no las borramos, acumulan en una escena más pesada, en disco van a ocupar muchísimo más, con lo cual una fase clave también, aunque ya es por simulación, es limpieza de atributos y de los grupos, y luego procedemos a cachar. Luego he puesto también en possimulación una fase de destrucción animada o blend shapes. Hay muchas veces que, aparte de hacer esa destrucción de manera simulada, puede ser que después de hacer la destrucción queramos que algo quede todavía más artístico y que sea difícil de lograr en simulación. En esos casos podemos utilizar lo que se conocen como blend shapes para conseguir animar esa simulación de fractura post-simulación. ¿Vale? Es una técnica bastante usual también el utilizar esas blend shapes para añadir detalle a ciertos tipos de destrucción. Esa sería la quinta fase. La sexta fase, la que hemos dicho de elementos adicionales. Lógicamente, cualquier destrucción, cualquier fase de cualquier simulación de destrucción sin meter estos elementos adicionales va a carecer de realismo. Entonces, es una fase clave también. De hecho, todas las fases vistas aquí son claves en la que nosotros añadimos piezas adicionales. ¿Qué elementos adicionales? Pues como digo, una vez realizada la simulación, para dar más realismo, utilizamos distintas layers. ¿Qué layers? Piezas más pequeñas, debris, humo, polvo, por decir algunas de ellas. Podemos tener varias capas de debris, más capas de piezas pequeñas, una capa de humo o varias, polvo, etcétera. Todo esto junto lo que va a hacer es darnos una simulación muchísimo más realista. Entonces, si volvemos de nuevo a nuestro setup grandote, nos vamos aquí, vemos que en esta fase lo que hacemos es coger nuestras piezas iniciales, voy a volver a Auto Update, donde cogemos nuestras piezas, nuestra fractura inicial, y lo que hacemos es generar unas partículas que lo que van a suponer son piezas de debris que se van a caer cuando la fractura se produzca, cuando se produzca la explosión, van a caer piezas muy pequeñitas. Estos debris al fin y al cabo son como piedras pequeñitas que complementan la simulación principal. Esta es la fase de elaboración de esos debris que podéis ver desde aquí. Ahí están esos debris que, si luego instancio pequeñas geometrías depende de si es cristal, y cemento o sea lo que sea, pues tengo, a ver si no, creo que ahí están,
piezas pequeñitas que complementan la fractura principal. Y con todo ello le damos otro layer de realismo. También en esta fase tenemos una fase en la que creamos el polvo, propiamente dicho. También tengo un caché aquí, lo voy a poner aquí abajo. Vamos a poner un frame más adelante. Y aquí vemos cómo, aquí por ejemplo, tenemos ese, ahí está, se ve perfectamente, ese humo que cae del edificio una vez se ha fracturado. ¿Vale? Todo esto al final, sumamos debris, sumamos extensión principal, sumamos esta layer de humo, nos da muchísimo realismo y al juntar todo, al final nos da, como vais a ver ahora en el vídeo, lo que nosotros perseguimos, que es ese realismo. Vamos a poner también, voy a compartir ahora ese vídeo con los debris y el humo. Vamos a darle aquí y a compartir esta pantalla que estoy reproduciendo aquí. Compartir. Aquí podéis ver la layer de debris, donde cuando se produce la explosión se complementa la destrucción principal con estas pequeñas piezas que le dan un toque de ese piedrecitas que caen de las zonas donde se produce la fractura. De hecho, este debris source funciona de esa manera. En cuanto se separan dos piezas, se producen unas partículas en la unión de esas piezas que puede imitar a las piezas que se producen pequeñitas entre las distintas geometrías y nos da también esa layer de realismo. Tenemos también un smoke, ahí podéis ver la layer de humo, después de hacer la layer de debris, y tendríamos todas las simulaciones juntas, debris, destrucción principal y humo, ahí lo tenéis, en el que ya vemos los debris cayendo por abajo, las piezas volando, el humo, y al final todo se suma para darnos este efecto final. Aparte de eso, os enseño también el render final, que en este render final se une ya, aparte de todo lo que es la simulación de destrucción, de humo, de debris, le metemos ya la explosión y el environment y al final queda algo así, en el que tenemos piezas volando, todo se queda muy camuflado por la explosión, que es la protagonista de la escena, pero sí que al final, si nosotros miramos, vemos la doblez, vemos esas zonas de humo que se desprenden de las zonas laterales, que eso complementa mucho, fijaos en la zona lateral cómo se produce ese humo, que al final lo que nos da es muchísimo realismo a toda la escena. Entonces todo al final contribuye. Digamos que estos efectos, como suele decir, no se tienen que ver, pero tienen que estar. O sea, se tiene que notar que están. Aunque luego no se aprecien, no sean los principales, se tiene que notar que están. Al final nos da muchísimo realismo en esta escena final. Vale, pues seguimos con... Perdona, que he vuelto a dejar de compartir. Voy a volver a compartir mi escena. Compartir. Vale. Entraríamos... Ay, perdona, voy a volver a compartir no la escena, sino la positiva. Mira, positiva. Esto de compartir aplicación de pantalla es un poco rollo. Vale. Y la última fase, materiales y render. En esta última fase, una vez terminada la simulación y los elementos adicionales, tenemos ya que hacer el lighting, los materiales, el rendering y la composición. En este caso, la composición se hizo en Nuke, donde se añadió pequeñas luces a la explosión, se hizo una composición del environment, bastante simple, ¿no? No tiene gran cosa, y con eso ya daríamos el software terminado. También os tengo preparadas ya para terminar algunos ejemplos de proyectos personales y de proyectos en los que he trabajado, películas en las que he trabajado donde se hizo en destrucciones grandes. Os voy a compartir también. Voy a ponerlo, play, y voy a compartir eso de ahí. Bueno, ya podéis ver varios ejemplos con todo esto. Ahí veis en este caso un monstruo que golpea ese edificio, aquí un edificio derrumbándose, donde tenéis todos esos elementos, debris, humo, y está la explosión que ya habéis visto al final. Vamos a dejar que se rebobine otra vez. Aquí en este tenéis el ejemplo de cómo tenemos los debris cayendo, igual el humo que se produce cuando el monstruo toca esa geometría, y también tenemos cierta parte de blend shapes donde el monstruo arrastra también y hace que se doble las geometrías. Mira los trozos de cristal, humo, y al final todo dan el resultado realista que esperábamos. Seguimos. Y en el siguiente también, aunque se ve bastante lejos este plano, no requería mucha atención en ciertas partes. Ahí se ve perfectamente. Esta es de Objetivo Washington, 2018. Y esta es la escena que acabamos de ver durante todo el workflow. Esa es la escena final renderizada, justo de la escena que he enseñado. Y bueno, con esto un poco cubriría las distintas fases. He estado en hora, no me lo puedo creer, me había ido a leche, no me extraña que haya cumplido.
Pero bueno, es que si no, no, en una hora es complicado ver todo un proceso así. Espero que, bueno, aunque sea así a grandes rasgos, hayan visto las distintas fases que necesitamos para lograr una destrucción que quede lo más realista posible en un proyecto de, por ejemplo, de estilo de Objetivo Washington o de películas más grandes. Y nada, con eso damos, uy, ya lo dejo compartido, voy al este y si queréis, a partir de ahora podemos dar paso a la fase de preguntas. A ver, que voy a mirar el chat. Vale, vamos a ver si. Bueno, a partir de ahora, si queréis, podéis poner preguntas, si las hay. Vale, a ver. Se está quedando grabado. No parece que haya preguntas. Bueno, si queréis alguna pregunta, entonces no veo que haya preguntas. Si tenéis alguna, aquí, ya veo alguna. Está compuesta según un plano. A ver, espera que te entienda. La simulación de está compuesta según un plano. ¿Está compuesta según un plano real? Sí. 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 ¿Te refieres a que es un footer real? Sí, el footer real. Creo que te refieres a eso. Sí, sí, es un plano real. La explosión main, los primeros debris que salen volando de forma circular, ¿se considera la lista o se tendría que limpiar? Los primeros debris que salen volando, a ver, espera, a ver qué. Este sí, Daniel, sí que es plano desde arriba. A ver, estos debris, los que salen volando, ¿te refieres? A ver, en la explosión main, los primeros debris que salen volando de forma circular. Puede ser que se tengan que limpiar, sí, que a lo mejor te se han quedado de forma circular, puede ser, sí, no, a ver, vamos a verlo. Al final me he vuelto a poner la misma. Bueno, podría haber puesto solo la explosión, de hecho. Aquí, que algunos hay de forma circular, los debris. Si los hay que son muy circulares, a ver si son muy pequeños, probablemente el ojo, si lo ha visto tu ojo, es que probablemente tengan una forma que deberían ser no tan circulares y habría que a lo mejor limpiarlo. Pero no he visto yo ninguno así muy circular. A lo mejor ponemos, de hecho, tienen tanto motion blur. Voy a poner solo esa explosión. Tienen tanto motion blur que ni siquiera casi se aprecia esa forma circular. O sea, exactamente a cuál te refieres, a ver si en algún momento lo puedo ver. A ver. No veo tampoco ninguna pieza muy circular. No sé si veo, o sea, ¿te refieres a alguno que no estoy yo apreciando? No, sí, Daniel, creo que tengo contestado eso. No es todo 3D, es combinado. Es ambas cosas. Hay 3D y hay real. Hay footage y hay real. Es una combinación de ambos, que además es bastante habitual ese tipo de workflow, el meter cosas reales con cosas ficticias. Es una mezcla de footage real con elementos 3D. Es una mezcla. Gracias a vosotros, vale. Los primeros de todo, del todo. De debris, ¿no? De la main destruction. A ver si los veo. En ese hay de todo. Hay, Daniel, hay 3D y hay real. A ver, pero el footage es real. A ver si veo aquí los debris. No veo tampoco nada así que me cante mucho así de entrada. A lo mejor alguno circular, sí, si lo veo muy circular, aún si son muy pequeños circulares, a lo mejor habría que editarlos un poquito. Pero no, tampoco se cantan, a mí no me cantan demasiado. Y además con el motion blur muchas veces, al final el motion blur se carga todo. Entonces da mucho detalle, tampoco, muchas veces con el motion blur tampoco merece mucho la pena. A ver, más cositas en el chat. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Vale, no sé si... me refería a la forma conjunta. Vale, ahora sí te entiendo. Sí, sí, eso está mal. Sí, sí, vale, ahora te he entendido. Sí, sí, sí. Vale, ahora te he entendido. Ahora leo a Carla. Vale, Israel. Vale. Sí, ahora te he entendido. Te refieres a la forma que hacen. No, ¿esa es por qué culpa de eso? Gerard, por speed limit. Eso sí, hay que quitarlo, no me gusta a mí tampoco. Esa forma circular que te hacen al principio es porque tienen establecido un speed limit y ese speed limit lo que te hace es que se ve perfectamente el área de la explosión porque los está frenando. Y el speed limit a mí particularmente, lo que no me gusta del speed limit es eso, que me los frena todos, me provoca un frenado que hace que
al frenarlos tanto, si no pones bien el límite del speed limit, si lo pones demasiado bajo, al final se te frenan. Es como si hubiese ahí un escudo que los estuviese frenando. Entonces te da esa forma circular tan fea. Sí, efectivamente. Eso, claro, creía que te refieres a esa forma circular de los debris y yo no veía nada, lo veía como ejemplo. Te refieres a la forma de la explosión de debris. Sí, no me gusta. No me gusta y habría que editarlo. Es demasiado circular. Sí, estoy de acuerdo. Ahora te he entendido. Ahora te he entendido. Sí, lo de Daniel, nada, eso, que es una mezcla entre el 3D. Hay mucha cosa 3D y hay mucha cosa que es footer reals. Daniel Pagan. Vale, vale. Los primeros de todo. Vale, Carla, yo tengo una pregunta. En la escena donde el monstruo interactúa con el edificio, ¿se han hecho la estación antes y luego se pega la animación del monstruo según la estación? ¿O hay alguna constraint que interactúe según la malla del monstruo? No sé si me he explicado. Sí, te has explicado. Perdona, Carla. Sí que hay una destrucción. O sea, en este caso, constraint, todo funciona con el monstruo. Realmente el monstruo se hizo inicialmente. De hecho, el monstruo es el que marca el área activa. De hecho, sí, se hizo con un time shift en este caso, todo el recorrido que sigue el monstruo y en qué partes del edificio va a tocar el monstruo. Y en fase al monstruo se hizo todo lo demás. Las constraints que hicieron en función de los materiales, no del monstruo, pero sí que hay una fase en donde el monstruo, cuando coge una de las ventanas, se queda con esa ventana y la dobla, y esa parte sí que está hecha en post-simulación con blend shapes, es decir, adaptar esa simulación a una animación más manual. Pero lo que son todo el edificio se ha ido destruyendo y se ha ido haciendo las constraints en función de en función del monstruo. Aunque bueno, las constraints en relación a los materiales más que el monstruo. Pero sí, el monstruo se ha tenido en cuenta en todo lo que es el proceso desde el principio, a la hora del área activa y al área de todo, se ha tenido en cuenta. No tanto para las constraints, porque realmente las constraints no dependen del monstruo, sí que quizás de dónde pegue o la zona, pero no dependen de eso, dependen de otras circunstancias. Ya te he entendido a ti, Gerard, ¿vale? Gracias a ti, Daniel. Vale, claro. Vale. Sí, pues sí, Gerard, tenías razón, Gerard, que no me había fijado en eso. Y Carla, efectivamente, la del monstruo, de hecho, la voy a volver a cargar. Aquí el monstruo es el que define todo. El área activa lo define el monstruo, todas las constraints viene definida por el tipo de material y luego hay una parte en la que se queda enganchado y eso sí que es más manual y en función de lo que hacía el monstruo se establecieron ese movimiento que lo arrastra. Eso sí que se hizo de manera manual en función del monstruo. Nada, Carla. Pues nada. ¿Tenéis más preguntillas? Aprovechamos. De constraint, a la hora de mirar las fuerzas de ruptura de constraint y así, suele usar la fuerza más alta, una media, no sé si me explico. A la fuerza de ruptura de las constraints. Más alta o más baja, al final vas a tener que hacer un montón de tweaking, de variaciones, porque va a pasar lo siguiente, tú vas a meter una fuerza, por ejemplo, imagínate, vamos a hablar de este caso del edificio otra vez, vas a meter una fuerza de las constraint que, por ejemplo, yo qué sé, las pones en 5000, se van a partir más fácil o más difícil, y en cuanto metas otros elementos, vas a tener que ajustar la fuerza de los anteriores, porque cuando tienes más elementos en la simulación, la fuerza que tenías seteada de unas constraints no se comportan de la misma manera que cuando metes otro elemento. Entonces, al final, es todo un equilibrio de ir tuiqueando fuerzas en función de lo que vas viendo y elementos que vas metiendo, ¿vale? O sea, que al final no hay una fuerza establecida, ni más alta, ni más baja, ni más media. Todo depende de cómo se comporten, del área de impacto, de cómo queden del principio. Al final, todo es mucho tweaking, mucho. Entonces, más alta, más baja o media, quizá una cosa media. Metes un valor que tú por tu experiencia sepas que te puede funcionar según la escala de esa escena o directamente pruebas un valor y miras, realmente todo se parte, si es glue, se parte en función del impact. Entonces lo que tienes que hacer es mirar qué impact tienes, en qué zonas tienes ese impact y en función de ese impact estableces tu strength. O sea, realmente tienes un valor de referencia que el propio solver te da, que es el impacto. El impacto es el que cuando es superior a la fuerza, la constraint se rompe, con lo cual tú miras ese impacto y si el impacto es 10.000, pues tú las que quieras que se rompan las pones a 8.000, por ejemplo. Entonces es como un valor de referencia, el que coges valor como referencia siempre es el impact y a partir de ahí vas ajustando. Es en las glue, porque los otros tipos de constraint no te cogen un impact, tú las rompes manualmente. Las hard constraint, por ejemplo, esas tú las rompes cuando tú quieras, en función de la distancia, cuando estira la constraint, qué distancia les permites tú que tengan esa constraint antes de partirse. Entonces depende qué tipo de constraint, en este caso la strength, la única que te van a hacer caso de la strength van a ser la glue. ¿Vale? Y entonces solo te puedes referir a esas. Y en el caso de esas, pondrás un valor
y cuando vayas metiendo todos los elementos que tengan ese glue, irás ajustando porque van a responder de distinta manera en función todo del impacto que tengas en la escena, porque el impacto según la escala o según lo que golpee de la masa de los objetos puede variar. Entonces lo irás modificando a raíz de ahí. Creo que te he contestado. Si alguno no os ha contestado o eso me lo decís y os intentaré contestar mejor. ¿Sí? Vale. Vale. ¿Alguna preguntilla más? Más cosillas que se han quedado por ahí en el tintero. ¿Nada? Era el impact. Ah, vale, sí. Es el impacto el que te marca eso, Alex. Es el impacto el que coges como referencia. Tú en el solver, cuando tú miras los datos de las constraints, tiene un impacto. Y ese impacto es el que tú tienes que guiarte para saber qué strength poner. No a ojo, ¿vale? Esas cosas nunca no tienes por qué ponerlo a ojo. Tú, si ves que el impacto es 10.000, pues lo pones en función de eso. Gracias, Asier. A ti. ¿Tiene más preguntillas? ¿Queréis que aclaremos? Sé que ha sido muy rápido, pero es que ahora no, tampoco nos da tiempo a muchísimo más. Ojalá. Nada más. ¿Otra necesaria? Bastante. Bueno, a ver, la destrucción no es de las disciplinas que más RAM se consuma. Al final se consume mucho con las fracturas. Las fracturas sí que al final, si tienen muchas piezas, al final se consumen bastante RAM, pero se consume mucho más en fluidos, por ejemplo, en fluidos o en este caso en líquidos o en flips o en pyro. Pero destrucción no es de los más exigentes. En cuanto a RAM, en este caso, a ver, sí, en este caso se utilizó 128 porque mi equipo tiene 128, pero no consumió mucho, ¿eh? A lo mejor, no sé, no me acuerdo, pero es que esta cena tiene muchos años. Eh, no me acuerdo. No sé ni si tenía yo 128 por aquel entonces, tiene casi 5 años esta escena. Puede ser que tuviese menos incluso de 128, a lo mejor tiene 64, pero no gastó toda, ¿eh? Se quedó por debajo. O sea, no sé qué gastase 40 o 50 gigas de RAM como mucho. No es de lo más exigente en cuanto a RAM, la destrucción. Más cosillas.